¿De qué manera la Biblia, la palabra de Dios, ha sido de consuelo en tu vida, especialmente en los momentos difíciles? Acompáñanos en este nuevo programa para encontrar las respuestas necesarias hacia esa pregunta. Querido Dios, gracias porque podemos repasar la escuela sabática. Ayúdanos, Señor, siempre a poder comprender tu palabra, el mensaje que tienes para nosotros en esta lección. Así también agradecerte porque podemos estudiar juntos, nosotros y los que están detrás de pantalla. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la fe. ¿De qué manera la fe en todo su contexto es muy importante, no solamente en la actualidad, en la vida de los cristianos de hoy, de aquellos que están conociendo las Sagradas Escrituras por distintas maneras, distintas formas, sino también cómo fue importante a través de la historia? Hablamos un poquito acerca de los muy conocidos reformadores. Allá por mitad de siglo surgieron un montón de personas que empezaron a conocer la verdad de una manera distinta. ¿Sí? Empezaron a descubrir a través de las Sagradas Escrituras que habían cosas que no estaban en armonía o en sintonía con lo que Dios estaba pidiendo a través o enseñando a través de su palabra. Y sabes, dice que hay algo que me llama mucho la atención, es que la fe que tenían estas personas de aquellos tiempos es muy distinta quizás a la fe de muchas personas de este siglo, de este tiempo. Hoy vivimos con una fe muy superficial, algo de creencias muy livianas, no están fundamentadas, quizás no tienen una base firme, sólida. Incluso cuando pasamos adversidades o momentos difíciles, preferimos renunciar a cosas que tienen que ver con la fe y sobreguardar la vida. Cosa distinta de estas personas, ¿sí? de ellos. Aún con su propia vida defendían esto. ¿Y cuál era ese fundamento, Gise, que tenían ellos o en qué se sostenían solamente? Bueno, creo que el fundamento de ellos y nuestro fundamento hoy, ¿no?, es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? En ella encontramos un mensaje directo de Dios para nosotros y, bueno, como ellos también lo han vivido en esa época, nosotros también, si buscamos, investigamos, estudiamos la palabra de Dios, podemos tener esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ese fue el principal sostén de ellos y, bueno, también va a serlo al final del tiempo para nosotros también. Exactamente, ¿no? Dice que ellos como que no era una pérdida de tiempo, ¿sí? O aún nunca saturaban su mente de estudiar, de leer, de conocer, y como que había una sed que cada vez los quería llevar a descubrir más. Y sabes que un detalle importante también en esto era que no solamente tenían esa sed de conocer más, de llenarse más de conocimientos, obviamente llevarlo a la práctica porque si no, no se puede sostener el conocimiento, sino que también tenían este deseo de compartir, porque es importante compartir estas grandes verdades con las personas, ¿sí? Llevar el mensaje a otros. Sí. Pero había también algo interesante que trabajaba en la vida de ellos como trabaja en la vida de nosotros y de hecho trabajó en la vida de tantos autores que tienen las Escrituras. ¿Quién sería ese agente importante allí? Principalmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo vemos hoy actuando en nuestra vida, que nos lleva a poder buscar la palabra de Dios, buscar a Dios en su palabra, de poder encontrarlo y que nos motiva a poder hacer, yo creo, todo lo que han hecho los reformadores, todo lo que han hecho los apóstoles, ¿sí? Increíble, habla el día lunes, ¿no?, de la vida de Pablo, ¿verdad? Todo lo que ha tenido que sufrir, todo lo que ha pasado por llevar el Evangelio, compartirlo con los gentiles, ¿verdad? Y qué lindo eso, ¿no? Porque uno ve en la Biblia esos ejemplos que nos pueden hoy motivar a nosotros a poder mantenernos firmes, a seguir adelante, a poder tomar ánimo de las palabras de Dios y saber que, bueno, van a pasar circunstancias difíciles, en el caso de Pablo, la persecución que él sufrió por compartir la palabra. En nuestro caso, quizás hoy, no una persecución de la magnitud de la que vivió Pablo, pero quizás algún tipo de persecución ideológica, o diferencias de pensamiento, juzgarnos por lo que creemos, ¿verdad? Que bueno, puede llegar a desanimarnos, pero en la palabra de Dios encontramos sostén. Exactamente, exactamente. Y hay una palabra importante que me gustó leer en esta semana, fue iluminados por el Espíritu, ¿no? Una función importante
en el aspecto de que la Biblia habla en uno de los textos muy conocidos, que es Salmo 119, 105, hace mención de la palabra de Dios como una lámpara que ilumina, ¿no? Y esa lámpara que es alimentada por el aceite es en simbología del Espíritu Santo, hace que esa luz ilumine específicamente en los momentos de oscuridad, ¿no? Y esa es la función importante que tuvo la palabra de Dios en ese momento para la historia, que era un tiempo de mucha oscuridad, especialmente espiritual, y hoy también cumple la misma función, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo cumple funciones tan importantes en la vida del Hijo de Dios como la de enseñar, la de guiarnos a encontrarnos con esa verdad, ser una inspiración para nosotros, así como inspiró a tantas personas, hoy inspira nuestra vida también. Y por eso es importante la presencia de Él en nuestra vida. Me gustó mucho el poder repasar un poquito esto, ¿no? El tema del martes, de las estrategias que el enemigo usó para poder quitarle, si se podría decir, la relevancia, la importancia que tiene la Biblia, ¿no? Como palabra de Dios, con el poder que tiene, ¿sí? Entonces, vemos en la historia que Satanás, bueno, y hoy en día, esto que decíamos también de tomarlo como medio relativo, o sea, de leer la Biblia, qué bueno, que da como un libro de enseñanzas, pero que quizás no la llego a aplicar a mi vida, ¿verdad? Y eso ha pasado en la historia también, con esto de las tradiciones, ¿verdad? En lo que la palabra de Dios ha sido reemplazada por las tradiciones en el tiempo antiguo, y que hoy creo que también podemos llegar a ver eso en nuestro tiempo, ¿no? Por eso cuán importante es este repaso para poder afianzar esto de que la Biblia es palabra de Dios, es como, o sea, al leerla es como que Dios me está hablando a mí, estoy escuchando su voz, ¿no? Y qué lindo es, más aún, ponerla en práctica, porque recibimos las bendiciones que tiene para nosotros. Exactamente. Y hablando, tocaste una palabra importante ahí que tenía que ver con el tema de la voz, ¿no? Hoy en día escuchamos muchas voces. Incluso en lo que es el área espiritual se escuchan muchas voces, miles de voces, por así decirlo, con distintos mensajes, quizás la mayoría con una base en las escrituras, pero con interpretaciones que no son las correctas. Son voces que tanto vos que nos estás escuchando en este momento, como nosotros también las escuchamos constantemente. Y qué importante es que nosotros aprendamos a escuchar solamente la voz segura, la voz que incluso muchas veces está en oposición de muchas voces. Claro. Y me gusta pensar en esto de cuántas personas a través de la historia que oyeron esa voz, que se dejaron iluminar por el Espíritu Santo a través de las verdades que iban conociendo y que tan buenas eran para su vida, tomaron la decisión de avanzar, de obedecer. Que la fe o esto de caminar por aquellas enseñanzas sea un fruto de lo que estaban creyendo, ¿no? Porque podemos conocer un montón de cosas, pero si nuestra vida sigue estando en armonía con aquello que no es agradable y que no es bueno, aún sabiendo lo que tenemos que hacer, es como que conocemos pero no estamos entendiendo nada. Claro, nos quedamos en la teoría, como diríamos, ¿verdad? Nos falta dar ese pasito de decir, bueno, me animo a aplicarlo. Y bueno, como dijimos hace un ratito, para eso está el Espíritu Santo. Nos ayuda, nos guía para poder saber cómo llegar a cumplir lo que Dios nos pide, ¿verdad? En nuestro diario caminar, en nuestra relación con Él también. Eso está bueno. Exactamente, ¿sí? Y hay una última partecita como para ir cerrando, habla acerca de la obediencia. Y esto de obedecer la palabra de Dios, esto de por fe o mostrar la obediencia como fruto de esa fe, no siempre es fácil, ¿sí? Claro. No siempre es fácil. Muchas veces nos toca andar en lugares o estar con personas que tienen una mirada distinta, que incluso su mirada quizás no es la mejor, y muchas personas abrumadas por estas cosas deciden seguir otros caminos. Deciden tomar o toman otras decisiones que los llevan a andar por momentos distintos, por lugares distintos, y el final de esa situación no es nada buena, ¿sí? Sufren muchísimo, se exponen mucho. Estas personas que nosotros hemos visto, que los hemos llamado los reformadores, pero que han sido conocidos a mitad de siglo, también vos mencionabas a Pablo y a cuantos otros más, personajes bíblicos que por obedecer a Dios pasaron por situaciones muy adversas,
Incluso muchos de ellos tuvieron que dejar la vida en eso, ¿no? Fe ante todo pronóstico, ¿sí? La importancia de esto, que realmente podamos nosotros avanzar por fe. Cualquier pronóstico que la gente pueda decirnos, porque creo que te ha pasado allí, se me ha pasado y le ha pasado a un montón de ustedes seguramente, que cuando han tomado decisiones en favor de la verdad, han salido esas voces a decir, eso es error, o te vas a equivocar, ¿cómo podés dejar de vivir de esta manera para vivir de esta? Recordá que la vida es una y que no podés desperdiciarla, o esos eran cosas de los viejos o cosas antiguas. Ya la vida aún en lo espiritual es otra cosa, y sin embargo esta palabra de Dios que enseñó a tantas personas sigue siendo la misma, no ha cambiado. Me hace pensar en esto en el título, ¿no?, del día jueves, que ya estamos cerrando, ¿no? La obediencia, el fruto de la fe, la obediencia solo por fe, obedecer y creer en el sacrificio que Jesús hizo por mí, ¿no?, que es una de las grandes verdades que tenemos en la palabra de Dios también, de poder creerla y de confiar, y aún con mis falencias y todo, poder acercarme, ¿no?, al trono de Dios, acercarme en oración y poder entender que, bueno, necesito de Jesús para poder tener una vida diferente y poder tener la salvación. Exactamente. Querido amigo, que todo lo que encuentres en la palabra de Dios, que todo aquello que ha sido inspirado por el Espíritu Santo con el objetivo de enseñarnos, de guiarnos y también de inspirar en nuestra vida, sea una realidad en tu vida, que puedas disfrutar del estudio de la palabra de Dios, que puedas encontrarte con nuestro gran Señor Jesucristo a través de su palabra, y que al igual que estos reformadores que decidieron avanzar por una senda segura, que decidieron defender las verdades ante las oposiciones, y no solamente llenarse de ese conocimiento, sino de compartirlo con otros también, para que puedan disfrutar de las grandes bendiciones de Dios. Nos encontramos en el próximo programa. Que Dios te bendiga.